fuente de toda la realidad y si Barbelo constituye la primera manifestación de esa plenitud, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cómo está organizada esa realidad divina? Los antiguos gnósticos respondieron a esta cuestión con una palabra que ha sido comprendida de muchas maneras a lo largo de la historia. Hoy en día muchas personas utilizan esta palabra para referirse simplemente a un periodo inmenso de tiempo, y no están completamente equivocadas. La palabra griega aion podía significar una era, una edad o incluso la eternidad. Pero cuando entramos en los textos gnósticos, su significado adquiere una profundidad completamente diferente. Aquí, un eón ya no es solamente una duración, es una realidad viva, una manifestación de la plenitud divina, una expresión del mundo espiritual. Y comprender esto cambia por completo nuestra forma de leer la cosmología gnóstica. El significado original de la palabra. El término griego aion existía mucho antes del surgimiento del gnosticismo. Los filósofos griegos lo empleaban para hablar del tiempo eterno, de la duración de la vida o de una edad del mundo. Pero los autores gnósticos tomaron esa palabra y la transformaron. Le dieron un significado mucho más profundo. En lugar de describir únicamente una medida del tiempo, comenzaron a utilizarla para hablar de las manifestaciones eternas de la realidad divina. Por eso, cuando leemos los textos de Nag Hammadi, debemos hacer un pequeño esfuerzo. Cada vez que aparezca la palabra eón, debemos dejar de pensar en un reloj y comenzar a pensar en una realidad espiritual. Esta es una de las preguntas más importantes de toda la serie, y la respuesta no es sencilla, porque depende del texto que estemos leyendo. En algunas obras gnósticas, los eones aparecen casi como personas. Hablan, actúan, se relacionan entre sí. Y en otras más, funcionan como niveles o manifestaciones de la realidad espiritual. Entonces, ¿quién tiene razón? La respuesta es sorprendente. Todos. No intentaban describir criaturas biológicas. Intentaban expresar realidades que consideraban superiores al mundo material. Por eso, un eón puede entenderse al mismo tiempo como una manifestación divina, una inteligencia espiritual y un aspecto de la plenitud. Reducirlo a una sola definición sería empobrecer el pensamiento de estos textos.
¿todos los gnósticos enseñaron lo mismo? Aquí debemos detenernos. Porque uno de los errores más comunes consiste en hablar del gnosticismo como si hubiera sido una sola religión, con una única doctrina. No fue así. Existieron diversas escuelas gnósticas, y aunque compartían muchas ideas fundamentales, también desarrollaron cosmologías diferentes. Por ejemplo, el Apócrifo de Juan, perteneciente a la tradición setiana, presenta una arquitectura del pleroma, donde el espíritu invisible, Barbelo, el Autógenes y las luminarias ocupan un lugar central. En cambio, los textos asociados a la tradición de Valentín desarrollan la plenitud mediante otra organización de los eones, conservando la idea de la emanación, pero explicándola con una estructura distinta. Y el Evangelio de la Verdad, también relacionado con el ambiente valentiniano, pone un énfasis especial en el retorno al Padre mediante la gnosis. Estas diferencias no son contradicciones, son distintas formas de contemplar un mismo misterio. Por eso, a lo largo de esta serie, no estudiaremos una sola voz. Escucharemos varias y dejaremos que los propios textos nos muestren cómo entendían el origen de la realidad divina. Llegados a este punto, debemos evitar otro error frecuente. Cuando los textos mencionan numerosos eones, podrían parecer que estamos frente a un panteón de dioses semejantes al de la mitología griega. Pero no es así. Los eones no compiten entre sí, no luchan por el poder, no existen separados del Padre Invisible. Toda su realidad procede de una misma fuente. Del mismo modo que un rayo de luz no está separado del sol que lo ilumina, los eones existen porque participan de la plenitud divina. Esta será una idea esencial para comprender todo lo que viene a continuación, porque el pleroma no es una colección de divinidades aisladas, es una unidad perfecta, expresada mediante múltiples manifestaciones. Y precisamente aquí comienza uno de los relatos más fascinantes de toda la literatura gnóstica, porque la primera de esas manifestaciones tiene un nombre, Barbelo. Y junto a ella comenzará a desplegarse toda la arquitectura invisible del pleroma. En la primera entrega hicimos una pregunta aparentemente sencilla: ¿qué es un eón? Y descubrimos que, para los gnósticos, no era simplemente una medida del tiempo. Un eón podía representar una manifestación de la realidad divina, una expresión de la plenitud, una realidad espiritual que participa del origen sin estar separada de él. Pero ahora debemos avanzar un paso más, porque si el pleroma es plenitud, si el Padre Invisible es la fuente absolutamente trascendente, y si ninguna realidad puede existir fuera de esa fuente, entonces surge una pregunta todavía más profunda. ¿Cómo puede aparecer la multiplicidad sin romper la unidad?
¿Cómo puede existir más de una manifestación? Si el principio original es absolutamente uno, ¿cómo puede aparecer Barbelo? ¿Cómo puede aparecer el intelecto? ¿Cómo puede aparecer la vida, la verdad, el autógenes, las grandes luminarias y finalmente los innumerables eones, sin convertir al pleroma en una multitud de dioses separados? Los textos gnósticos responden mediante una imagen extraordinaria. No hablan primero de una creación, hablan de una revelación, no de algo que aparece porque antes no existía, sino de algo que se manifiesta porque estaba contenido de manera invisible en la fuente. Y aquí comienza realmente nuestra reconstrucción.